Hoy, de la mano de Idrey, vamos a hablar de los 6 históricos que nunca jugaron en la Premier League. Bueno, Juan, 6 clubes históricos. Ahora explicaremos lo que entendemos nosotros por históricos. Claro, no va a ser azaroso, hay unos criterios. Efectivamente, hay unos criterios. Yo he llegado a un punto en que ya los vídeos me gusta que esté todo bien explicado. Claro. Pues luego hay gente en los comentarios que, oye, pero esto, lo otro no lo habéis explicado, ¿por qué el otro, no sé qué? Bueno, lo primero es establecer unos criterios. Es como, no sé, en la Euro o en el Mundial. Hay criterios de desempate, ¿no? Tú que has empatado a puntos, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo desempatamos? ¿Con una moneda, como antiguamente? ¿A hostias? Hombre, a hostias, goles a favor, a hostias sería amarillas. Sería una combinación que llevaría el fútbol a otro tipo de deporte, incluso, a otro plano, de fútbol y lucha grecorromana. U otro plano que posiblemente sea más divertido que el actual, también te lo digo. Hombre, claro, a nosotros siempre nos gusta ese puntito de confrontación física, ¿verdad? Ese puntito de violencia, ¿por qué no decirlo? También yo creo que minaría muchas plantillas. En el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de violencia también. Bueno, lo que no es violento es Idrey. Idrey, que ya lo sabéis, es un lugar, es vuestra nueva casa para intercambiar archivos, ¿vale? O sea, no es una plataforma para intercambiar archivos, es una casa. Tú vas a tu casa en Idrey. Sí. Vas a idrey.com. Tú dices, ¿qué quiero enviar? Entonces puedes enviar archivos hasta 10 gigas, pero puedes enviar, o sea... Sí, puedes enviar amor. No, puedes enviar la casa, si quieres. La envuelves y en Idrey te cabe. O sea, la casa entera, una casa de 3 pisos. Puedes enviar lo que quieras. Claro, dices... Tu coche abollado. Idrey no son violentos, pero a mí toda la capacidad que tienes me violenta un poco. Me violenta un poco. O sea, no sé qué hacer con ella. Bueno, ya sabéis que los vídeos que hacemos con Idrey tienen un extra, ¿vale? En este vídeo de hoy vamos a hablar de 6 históricos que nunca jugaron en Premier League, pero en la descripción tenéis un enlace abierto para descargaros un extra con 2 más que nunca jugaron en la Premier League y que posiblemente nunca lo hagan. ¿Vale? Pero eso, hoy no entramos ahí en ese vídeo. Hoy no entramos. O sea, eso está ahí abajo, ¿vale? Eso o sea, vosotros veis este. Sí. Y si os ha gustado, pues luego abajo pues tienes esto que te puedes descargar en tu ordenador y dices, ¿esto qué me llevo? ¿Un archivo .mov o .mp4? Porque es importante, no es lo mismo. MP4. En realidad no tengo ni idea. No, es MP4, es MP4. De cuál es la diferencia, pero bueno. No, sí. Mob. Claro, es mucho más móvil el archivo. Sí, no, que Mob es de iPhone, yo creo. No, qué duda, claro. Bueno, venga, vamos a empezar con algunos criterios. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que no es fácil encontrar 6 históricos que nunca he jugado en Premier League, porque en Premier League han jugado 50 equipos. Claro, ya lleva unos cuantos años la competición y ha habido bastante movimiento, así que además se nos han caído, Ilie, unos bastante recientes. Claro. El último, sobre todo, es el caso del Brentford, que era un equipo que nunca había disfrutado de estar en Premier League. No queremos decir que no estuviera en Primera División, sino que no había estado en la Premier League que se inauguró en 1992. Y tampoco hemos podido incluir a Brighton y Huddersfield, que eran los últimos que habían entrado, respectivamente lo hicieron los dos en el año 2017. Así que esos 3 equipos pues se nos han caído, pero hay otros. Claro, y además habría molado explicar sus historias, porque por ejemplo el Huddersfield pues fue un equipo de la mano de Herbert Chapman en los años 20, pues digamos revolucionó el fútbol, y luego Herbert Chapman pues ya fichó por el Arsenal, pero ellos, que hasta 2017 en el caso de Brighton y Huddersfield podrían haber entrado, Brentford hasta este año, pues ya no pueden entrar porque ya han jugado en Premier League. En el caso del Brighton, pues sigue todavía haciéndolo. ¿Cómo valoramos 6 históricos, ¿no? ¿Qué criterios hemos considerado para elegir a estos 6 y no a otros 6? Bueno, varias cosas. Primero el palmarés, ¿vale? El hecho de que hayan ganado algo. Sí, ya vais a ver evidentemente que son equipos que no tienen unas vitrinas como el Liverpool o el Manchester United, pero sí han ganado alguna competición a lo largo de su historia, lo cual no pueden decir evidentemente todos los equipos del fútbol inglés. Luego, por ejemplo, su historia, lógicamente, el año de fundación, los años que llevan de existencia, que hayan tenido alguna importancia histórica por alguna cosa, un desarrollo táctico, un suceso histórico que se haya producido en su estadio, bueno, hitos históricos, o sea que, digamos, su existencia pues haya influido en la historia del fútbol inglés. Luego, que haya tenido jugadores o entrenadores notables, ¿no? Oye, pues pasó por aquí Bill Shankly, pasó por aquí tal, que veréis que es el caso. Claro. ¿Eso también se valora? Sí, y luego por último también vamos a valorar el estadio, la que es su casa, evidentemente no solo también su capacidad, sino su antigüedad y un poco pues toda la historia que el propio estadio conlleva y arrastra. Como bien decía Juan, es importante recordar que la Premier League empezó en 1992. Algunos de estos clubes habrán jugado en Primera División antes de esa fecha,
por tanto en primera división, pero nunca después, así que ya no jugaron en la primera división desde 1992, que es conocida como Premier League. Sí, de hecho, veremos en este vídeo que es muy importante haber estado ahí cuando empezó la Premier League. Eso De hecho, te da una gran ventaja y vamos a hablar de un par de ejemplos. Hay un par de clubes de estos que, digamos, claro. Claro, mira, es el momento de Indiana Jones en el que va a coger el sombrero, pero en vez de coger el sombrero te amputa el brazo a la puerta y te quedas sin sombrero y sin brazo. Entonces es un poco lo que les pasó a ellos. De cada uno de estos 6 clubes que vamos a analizar a continuación, analizaremos 2 cosas. Primero, por qué es un histórico, es decir, por qué está aquí. Y segundo, cómo de cerca han estado en la Premier League, que como decía Juan, en un par de casos ha sido, pues, prácticamente tocando ahí en la Premier League. Comenzamos por el número 1. Sin duda un histórico del fútbol inglés, que es el Notts County. Sí, este es un club que probablemente muchos podíais esperar, desde luego es un club con mucha historia, fundado en 1862, es el club profesional más antiguo del mundo. Ya sabéis que también estaba el Sheffield FC, pero en este caso no era un club profesional, y es que este club se llegó incluso a formar antes que la FA, es decir, antes que la Federación Inglesa de Fútbol ya estaba el Notts County. Una cosa importante es que el Notts County ahora mismo está en quinta división, por tanto no es fútbol profesional, pero el club sigue siendo profesional. ¿Vale? Fue uno de los 12 miembros fundadores de la Football League en 1888, por tanto jugó la primera liga de la historia, esa de la temporada 1888-89. Su apodo son los Magpies, las urracas, igual que el Newcastle, también por su atuendo negro y blanco, y aquí tiene el Notts County una importancia capital, y es que esos colores inspiraron a un grande europeo a copiarlo. Así es, nada más y nada menos que a la Juve y esos, equipaciones bianconeras precisamente vienen de Inglaterra, como ya sabéis que es algo que se reproduce en tantísimas y tantísimas ocasiones. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la influencia que tuvo el Aston Villa en su momento y cómo todos han imitado esa combinación de colores y por eso es tan habitual verla en el mundo del fútbol, pero desde luego pues un equipo que por pionero y por entrar muy pronto en el mundo del fútbol pues sirve de inspiración para tantos otros, no solo en Inglaterra, sino fuera de ella. Southampton y Athletic Club. Claro. Leeds y Real Madrid, por ejemplo, por citar sí, solo es que, algunos. Claro, al final los clubes, al ser un poco el país fundador del mundo del fútbol, pues evidentemente las influencias de Inglaterra llegaron mucho más allá de sus propias fronteras. Además, el Notts County acabó tercero, como tercer clasificado, en primera división en la temporada 1890-91, la que si no me equivoco sería pues la tercera temporada del fútbol. Sí. De la segunda, del ¿no? fútbol. 88-89, 89-90, 90-91, tercera, lo que tú decías. La tercera, y es una posición, esa tercera, que repetiría 10 años más tarde y que sigue siendo a día de hoy la mejor clasificación histórica que han logrado. No obstante, no es el mayorito, quizás porque ganaron la Copa en 1894 y ese es el título que tienen en su palmarés. ¿Cómo de cerca estuvo el Notts County de la Premier League? Pues mucho. Sí. Francamente mucho, Todo lo cerca que se puede estar. Porque descendieron a segunda división la temporada antes del inicio de la Premier, en 1991-92. Si hubieran aguantado ese año, habrían jugado en la primera Premier League de la historia, pero justo cayeron cuando se inauguraba la Premier League. Desde entonces han jugado en segunda, tercera y cuarta, y en 2019 bajaron a quinta división, donde siguen actualmente. Ya veréis que este es un vídeo triste, ¿vale? Normalmente son equipos que han estado cerca y que han estado en primera división, pero que actualmente las cosas no necesariamente les van muy bien. No, y en este caso tenéis que entender que, por ejemplo, para el Notts County es muy relevante el hecho de que se cayera justo en la formación de la Premier League, porque ya sabéis que fue justo entonces cuando empezó a entrar dinero y se empezó a abrir un poco la brecha entre la primera división y el resto de divisiones, entonces costaba mucho más entrar. El Notts County no lo hemos dicho, pero es el otro equipo de Nottingham, junto al Nottingham Forest, ¿vale? Y de hecho, históricamente han tenido mucha rivalidad, ahora ya no tanta porque ya hace muchos años que están en divisiones diferentes. Sí, al estar uno en quinta y otro en segunda. Claro, quieras que no, la rivalidad pues se atenúa un poco. Sí. Vamos con el segundo club, que es el Bristol City. Y vamos a comenzar, Juan, hablando de por qué el Bristol City es un histórico del fútbol inglés. Sí, fundado en 1894, juegan en Ashton Gate desde 1904. Ashton Gate, que tiene una capacidad para 27.000 personas y siendo además una de las grandes áreas metropolitanas de Inglaterra, porque tienen 670.000 habitantes en la región, es la 11ª más grande de Reino Unido. Así que estamos hablando de un club que fue fundado ya hace un montón de años, que juega en su estadio hace un montón de años, que tiene bastante capacidad, es decir, un estadio de 27.000 personas es bastante notable, y además en una región que le da una plataforma bastante importante. Claro. Ya os hemos hablado algunas veces de que la región en la que estás importa mucho para la capacidad que tienes de llenar tu estadio, recaudar por esa vía, etcétera. Claro, es chocante que Bristol, no solo el Bristol City, que no tenga ningún equipo en
en la élite. La mejor temporada del Bristol City fue una segunda posición en Primera División en la temporada 1906-1907. Fueron subcampeones de la FA Cup, de la Copa, en 1909 y ganaron, y este es el pequeño detalle curioso, ganaron la Copa Galesa en 1934 a pesar de ser un equipo inglés, porque esto ya lo hemos comentado alguna vez, que en la Copa Galesa durante mucho tiempo jugaron los equipos ingleses que estaban cerca de la frontera. Y alguno de ellos, como el Bristol City, pues ganó la Copa Galesa sin ser galés. Lo cual yo creo que a los galeses les tenía que encantar. O sea, tenía que ser una gozada para ellos de repente ver que llega la gente de Bristol y dice, está Es loco. como en la Copa Libertadores, que invitan a equipos súper random. Sí. Imagínate un año ganan. Los de la Copa Libertadores son inteligentes por eso, Claro. porque no invitan a Alemania a jugar. No. ¿Sabes? Dicen, invitamos a Japón, Hombre, Australia. es como si, por ejemplo, algún año Eurovisión lo gana Australia, que dices, fuera de aquí. Vaya suste, caballero, por favor, salga de aquí. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Cómo de cerca ha estado el Bristol City de la Premier League? Pues la verdad es que han estado bastante cerca. De hecho, su última temporada en Primera División fue en 1980, no es algo tan tardío, y llevan 12 de las últimas 14 temporadas en Championship. No obstante, a pesar de ser un equipo muy establecido en la segunda división, todavía están bastante lejos de optar por playoffs o por puestos de acceso directo, porque 10 de esas 12 temporadas en segunda división han acabado del 10º para abajo. De hecho, esta última ha sido así. Sí, de todos modos, bueno, pues está en Championship, no sería descartable. En fin, digamos que un año que les vaya de repente muy bien, no sé, el Barnsley ha jugado el playoff este año, ¿no? Pues de repente un año les puede ir muy bien, pues el Bristol City podría acabar en Premier League. Vamos con el tercer equipo, que es otro equipo que está actualmente en Championship, que es el Luton Town. Y vamos a empezar hablando de por qué el Luton Town es un histórico del fútbol inglés, un equipo que se fundó en 1885 y que juega en Kenilworth Road desde 1905. Ya hemos hablado alguna vez de Kenilworth Road, un estadio muy curioso, primero porque hay una parte del estadio donde se entra a través de unas casas. Yo he tenido la suerte de poder ir ahí a ver algún partido y hacer alguna entrevista. Se entra a través de unas casas en el estadio y luego tiene la curiosidad de que cada portería está en un código postal diferente, y recientemente, esto ya lo hemos contado 1000 veces, un jugador marcó desde su campo, con lo cual puedes decir que literalmente marcó desde un código postal diferente. Eso es, además es un club especialmente pintoresco, del cual os hemos hablado bastante en el canal, porque ha tenido muchísimas historias en sus espaldas, grandes triunfos, crisis financieras, muchos ascensos, también muchos descensos y algunos periodos incluso también de cierto éxito deportivo. También han sido protagonistas para lo malo, y es que durante los años 80 pues fueron uno de los principales protagonistas de la era hooligan, y de hecho Ilie pues estuvieron involucrados en uno de los grandes incidentes de esta época negra del fútbol inglés. Sí, ya sabéis que en los años 80 pues, hubo mucha violencia en el fútbol inglés, y uno de los momentos álgidos fue pues, digamos, la batalla campal de Kenilworth Road de 1985. Era un partido de copa entre el Millwall y el Luton y el Millwall, porque el Luton era el local, y aquello acabó, bueno, pues acabó, digamos, liándose, pero tremenda. Porque además no solo se liaron a golpes y saltaron al campo y salió la policía al campo y todo, no solo se acabaron liando a golpes entre los del Luton, los del Millwall y la policía, sino que también, ya que ya era la época hooligan, donde la gente ya, digamos, los hooligans ya quedaban y iban a otros partidos, incluso a pegarse antes, aparecieron también los fans del West Ham y del Chelsea. Claro. Y entonces digamos que aquello se convirtió en una especie de parchís de las hostias. Muy bien visto, 4 esquinas, un parchís de las hostias. Un poquito más agresivo, un poquito más dinámico que el parchís, quizás un poquito más de contacto, pero... Digamos que en lugar de comer fichas, Claro. se comieron puñetazos. Claro, se comieron puñetazos, que a mí me gusta, claro. Pese a que es un hecho lamentable, estos chavales tenían dedicación por reventarse a leches, porque claro, ya viajaban directamente a partidos Claro. que no les convenían. Sí. ¿Cómo ir a una boda en la que no te han invitado a mearte en el ponche y decir allí, hola, ¿qué tal? Voy a estropear la fiesta. ¿Cómo de cerca Vale. ha estado el Luton Town de la Premier League? Bueno, entre 1982 y 1992 estuvo en Primera División, 10 años seguidos. ¿Y cuándo descendió? Cuando no tenía que descender, cuando se creó la Premier League. Cuando llegaba el dinerito. Y Cuando se lo llegaba el perdieron dinerito. todo. Y ellos estuvieron 10 años. Entonces dijeron, Luton, ¿qué os íbamos a comentar? Que el año que viene empieza la Premier League. Ah, pues mira, ahora me voy. No, mal timing. ¿No? Tú estás en una fiesta. Sí. Y entonces la fiesta está súper aburrida, súper aburrida. Y justo cuando va a llegar la fiesta, que llegan al alcohol, llega más gente, llega tal, no sé, dices, ahora me voy a mi casa. Estás sintiendo un mínimo ápice de diversión y dices, hasta aquí, me voy. Sí, me voy. No, que mañana me quiero levantar pronto para correr. No, es que me estaba empezando a reír, ya tenía un poco de mueca incluso, me voy. Eres un Flanders. Bueno,
En 1988 ganó su primer título importante, la Copa de la Liga. Los años 80 pues, fueron exitosos para el Luton Town a pesar de esos temas de violencia. La verdad es que fueron bastante más exitosos que lo que vino después, porque entre 2007 y 2009 las dificultades financieras provocaron que el club pasara de segunda a quinta división, producto de 3 descensos consecutivas, 2007, 2008 y 2009. Tremendo. Ese último descenso se produjo porque les dejaron 30 puntos. ¿Qué dices? A ver, Es una losa. O sea, A ver, una te losa. tiran al fondo del Atlántico sí. con 2 toneladas de hormigón atado al pie y que dices, ahora sal. Sí, hombre, es una losa, es el Kilimanjaro encima, también te digo, ¿eh? Es un poquito... hay que remar muy fuerte ahí, ¿eh? Hay que remar muy fuerte. Hay que nadar mucho hacia arriba. De hecho, nada, no lo consiguieron. No lo consiguieron. El Luton pasó 5 temporadas fuera de la Football League antes de ascender de nuevo en 2014 y luego encadenó 2 ascensos. Ya veis que, digamos que ser aficionado al Luton pues es estar abonado un poquito a las emociones fuertes. Montaña rusa de emociones. Encadenaron 2 ascensos en 2018 y 2019 hasta volver a segunda división por primera vez desde ese año 2007 en que había empezado el declive. Además, claro, digamos que a ti te vayan mal las cosas es un problema. Sí. Pero cuando además, o sea, digamos, tú estás en tu casa, ¿no? Y tu casa se cae a pedazos y dices, bueno, es una mierda, mi casa se cae a pedazos, pero es peor si ves que la casa de tu vecino está lustrosa y brillante. Claro. Y el tío está metiendo una pantalla de 89 Claro, pulgadas. Está tu vecino tomando el sol en el jardín mientras tu casa arde contigo dentro. Y tú lo estás viendo con las llamas que dices, podría estar peor, pero me jode además que mi vecino esté... Además, tu vecino el que te cae mal, que ni te saluda... Claro, que es el caso del Luton. Claro, es el caso del Luton que precisamente, pues, mientras ellos lo estaban pasando francamente mal y bajando hasta quinta división, han tenido que ver como su máximo rival, el Watford, ascendía a Premier e incluso jugaba una final de Copa y hacía buenas temporadas. Llegaron a estar tanto con Marco Silva como con Javi Gracia, no tan lejos de entrar en Europa, lo que pasa que luego tenían unas segundas mitades de temporada que se hundían como Incluso locos. con Quique la primera mitad de temporada fue buena, sí. Sí, y además el Luton, por cierto, un pequeño apunte de añadir ahora que han remontado después de esa montaña rusa y están establecidos ya en segunda división, además tienen una gestión bastante molona, Son gente comprometida, que además han dicho que no a las casas de apuestas, han sido uno de los primeros equipos en hacerlo, así que el Luton, un equipo molón donde los haya. Luton, que no es un sitio muy bonito, también os lo digo. Mola ir aquí en el Goth Road, Luton. Bueno, Hay un aeropuerto. Como tantos otros, también te digo, ¿eh? Sí, tampoco es como la diferencia con muchos sitios. Bueno, vamos con el cuarto, que es el Preston North End. Preston North End. Y comenzamos, Juan, hablando de por qué el Preston North End es un histórico del fútbol inglés. Podría ser un histórico del cricket, porque así fue como inicialmente surgió este club, pero no. El Preston jugaba en Deepdale desde 1875, adoptó el fútbol en 1878 como una especie de práctica deportiva para mantenerse en forma durante el invierno cuando no competían. Sin embargo, decidieron 2 años después, en 1880, centrarse ya definitivamente en el fútbol, y entonces es cuando consideramos que se fundó definitivamente el club en ese año 1880. Juan ha mencionado Deepdale, el estadio del Preston North End, que es el campo de fútbol más antiguo del país si nos atenemos a su uso continuado por un club de fútbol profesional. ¿De acuerdo? Es decir, si mencionamos clubes de campos de fútbol usados de forma continua por el mismo club de fútbol, Deepdale es el más antiguo, 1880. El Preston North End, que desde luego todos conoceréis, muchos conoceréis, por sus éxitos cuando arrancó la liga, porque el Preston North End fue fundador de la Football League en 1888 y en esa primera temporada, 1888-89, fue la mejor temporada de su historia. Es decir, claro. Aquí dices... El riesgo de empezar muy fuerte, chavales. Es que claro, hay que dosificarse. Claro, esto es Tour de Francia, etapa reina. Primera cuesta. Entonces, primer puerto de tercera categoría. Tú dices, lo voy a subir de espaldas en la bici, y voy a llevarme con las manos. las metas volantes y me lo voy a llevar todo. Claro, dices, a ver un segundo, porque luego tienes 3 de categoría especial. Claro. Y se te pueden complicar. Y es un poquito lo que le pasó al Preston North End. Esa primera temporada, 1888-89, acabó la temporada de Liga invicto, campeón de Liga invicto, fueron los primeros invencibles de la historia. O sea, y los primeros campeones de la historia también. Primeros campeones, primeros invencibles, y además ganó la Copa, sin encajar ni un gol. Es decir, primera temporada, primeros invencibles, primer campeón de Liga, primer doblete. Claro, a partir de ahí dices, igual a lo Preston, no te pido que me lo mejores,
te pido que me lo iguales. Y no hubo manera. No hubo a partir manera. de ahí fue una cuesta abajo sin frenos, muchachos. En 1890 volvieron a ganar la Liga, eso sí, pero su único éxito desde entonces ha sido la Copa de 1938 contra el Huddersfield Town. Desde entonces no han podido pues saborear el éxito en sus vitrinas y, no obstante, sí que es cierto que tenemos que decir a favor del Preston, que es un equipo que ha tenido a grandes iconos del fútbol inglés, entre ellos Tom Finney o Bill Shankly. Sí, Tom Finney, que hay una muy bonita estatua recordando uno de sus grandes momentos icónicos, que es un momento en que él se lanza por el suelo, estaba todo lleno de agua, entonces se levanta todo el agua, es una de las grandes fotos de la historia del fútbol inglés. Y vamos ahora a hablar de cómo de cerca ha estado el Preston North End de la Premier League. Hasta principios de los años 60, el Preston siempre había acostumbrado a estar en Primera División, pero cuando descendieron en 1961, fue el inicio de una larga odisea lejos de la Primera División, porque no han vuelto en los más de 60 años transcurridos desde entonces. Sí, de hecho, en 1970 llegaron incluso a descender a tercera por primera vez y han pasado 28 de las 49 temporadas desde ese año, 1970, en las dos divisiones más bajas de la Football League, incluyendo una etapa de 19 temporadas entre 1981 y 1982 y 1999 y 2000. El Preston ha tenido muchos problemas financieros durante toda esa época y estuvo a punto incluso de llegar a quebrar 2 veces. No obstante, desde 2015 están en Championship y parece que se han establecido en esa segunda división inglesa después de esos periplos por las estancias más bajas de la pirámide del fútbol inglés. Sí, de hecho este siglo han estado 17 temporadas en segunda división y 4 en tercera. En 4 ocasiones, fíjate qué mala pata el Preston North End, porque no ha estado en Premier, pero ha estado muy cerca. De hecho, ha sido de estos clubes el que ha estado más cerca, yo creo. 4 veces alcanzaron los playoffs en segunda división, pero cayeron siempre. En 2001 alcanzaron la final, pero el Bolton les ganó 3-0. O sea, estuvieron a un partido de jugar en Premier. En 2005 también llegaron a la final, pero perdieron 0-1 contra el West Ham por culpa de un gol de Bobby Zamora. It's Zamora. It's Zamora. Ya sabéis esa canción cuando la bola golpea en la fila Z, que es la que está más arriba de todo, sabes que es Bobby Zamora el que ha chutado. Sí, esa era la canción que dedicaban a Zamora y ese es el tipo que le negó al Preston el último de sus ascensos. Desde luego no juegan ya un playoff desde 2009 y lo que da la sensación es de que se han quedado un poquito más estancados en la segunda división, lo cual no está mal, el hecho de ser un equipo establecido en segunda división, pero claro, se ha vuelto un entorno hipercompetitivo durante esos últimos 10, 15 años y ahora mismo probablemente el Preston no se puede permitir económicamente luchar contra unos Wolves, unos Watford, etcétera, todos estos equipos que les superan desde luego en tamaño de manera infinita. Vamos con el quinto equipo, que es el Millwall. Y comenzamos hablando de por qué Juan, el Millwall, es un histórico del fútbol inglés. Fue fundado en 1885 y el Millwall además fue fundador de la Southern League en 1894. Compitieron en ella 22 temporadas hasta 1920, ganando el título en 1895 y en 1896. De nuevo, al igual que hablábamos del Luton, el Millwall, como no se le escapa a nadie, también fue protagonista de aquellas épocas del hooliganismo del fútbol inglés. De hecho, hablábamos que aquella batalla campal era precisamente entre Luton y Millwall, entre sus fans. Efectivamente, y bueno, ya sabéis la acérrima rivalidad que mantiene el Millwall con el West Ham, que estaría bien que el Millwall ascendiera un año, que de hecho no ha estado tan lejos en alguna de las últimas temporadas de segunda división, para ver uno de estos derbis en primera división. Esperemos que sin violencia, desde luego. Además, el Millwall es un equipo que ha tenido bastante éxito en copas últimamente. En 2004 jugó la final de Copa y se clasificó para Europa por primera vez en su historia jugando la Copa de la UEFA, pero ya recordaréis, por ejemplo, también que en la Copa de 2000... ¿cuándo fue la del Wigan? Es que siempre me confundo, creo que es 2013. Sí. Ese año el Wigan, cuando gana la final al Manchester City en semis, gana al Millwall. Es decir, que es un equipo que a pesar de estar en divisiones inferiores, normalmente en la Copa siempre ha competido bien. Y vamos ahora a hablar de cómo de cerca, Juan, ha estado el Millwall
de la Premier League. Pues como muchos sospecharéis, bastante cerca. De hecho, han pasado 88 de sus 94 temporadas en la Football League entre segunda y tercera división. Estuvieron en primera entre 1988 y 1990. Fijaos que solo 2 años antes de que se fundara la Premier League, cuando lograron en ese año 1990 su mejor clasificación de la historia, que fue un 10º puesto en la temporada 1988-1989. En este siglo han pasado 15 temporadas en segunda y 6 en tercera. Solo han jugado los playoffs de ascenso una vez en 2002, pero cayeron en semifinales, y no solo eso, sino como que decimos antes, están bastante cerca últimamente de esos puestos de playoff con, bueno, pues con un fútbol sorprendente. El Millwall, que ya sabéis que en el canal tenéis un vídeo dedicado especialmente al Millwall. Y vamos con el último club, el sexto club, que es el Leyton Orient. Y vamos a comenzar hablando, Juan, de por qué el Orient, el equipo londinense, es un histórico del fútbol inglés. Pues para empezar, es el segundo club más antiguo de Londres en jugar a nivel profesional. Fue fundado en 1881 como el Glyn Cricket Club. De nuevo nos encontramos con una agrupación de cricket, y el club empezó a jugar como Orient, con ese nombre, en 1888. Se unió a la London League en 1896, finalmente, e incluso pues tienen algunos títulos también Ilie en sus vitrinas. Sí, antes de que alguien lo pregunte en comentarios, hemos dicho que el Leyton Orient es el segundo club, el primero es el Fulham, que no lo hemos dicho, el primero es el Fulham. Como bien decía Juan, ganaron el título de la Third Division South en 1955-56 y ascendieron a Primera División el Leyton Orient en la temporada 1961-62, aunque descendieron a la temporada siguiente. Se pasaron todos los años 70 en Segunda División, pero siempre en la zona baja, lejos de ascender a la Primera División, menos en la temporada 1973-74, en que quedó cuarto a un solo punto del tercero, que ascendía automáticamente. Y vamos ahora con la segunda parte, que es cómo de cerca ha estado el Leyton Orient de la Premier League, y aquí tendremos que hablar de un italiano de mal recuerdo. Sí, el Orient ascendió a League One en la 2005-2006, pero entonces el dueño, Hearn, vendió el club a ese italiano del que hablábamos, Francesco Becchetti, cuando estaban muy cerca de subir a Championship. Con este dueño italiano sufrieron 2 descensos en 3 años, tuvieron a 11 entrenadores y se fueron de la Football League por primera vez en 112 años de historia. Finalmente, en 2019 pudieron recuperarse de ese mal trago y volver a la Football League, pero desde luego épocas aciagas bajo el dominio de este italiano. De Francesco Becchetti. Becchetti. Francesco Becchetti, que si pone un pie en Londra, sí, se va a llevar un colleja. Sí, se va a llevar un colleja y probablemente algo más probablemente de una colleja, pero el Leyton Orient, que es un club curioso porque nunca ha estado, o sea, al final hay mucha competitividad en Londres, hay muchísimos equipos, es difícil destacar cuando ya hay tantos además en la élite, pero sin estar tan cerca de allí, fijaos que nunca había salido de la Football League. O sea, era un equipo que estaba muy bien establecido en esas divisiones inferiores. Además, ya hemos hablado de jugadores notables, pues evidentemente el paso de Harry Kane, el huracán Harry Kane, que además, si no me equivoco, les llegó a patrocinar. Les patrocina actualmente, si no me equivoco. Ha puesto el NHS, yo creo, ¿no? Digamos que él lo paga, pero yo creo que hay una ONG o está el NHS directamente. Sí, puso un mensaje, yo creo que durante por lo menos la pandemia, de apoyo a los servicios sanitarios británicos. En agradecimiento, pues, por lo que había contribuido el Leyton Orient a la formación de Harry Kane. Un Leyton Orient, además, que fue uno de los equipos que optó al concurso para hacerse con el uso del London Stadium. Lo quiso el West Ham, lo quiso el Leyton Orient, lo quiso el Tottenham. El Leyton Orient, que incluso proponía compartirlo con el West Ham, finalmente digamos que el uso, porque no es propiedad, el uso se lo concedieron al West Ham, y el Leyton Orient pues se quedó sin las ganas de irse al London Stadium, que mucha gente decía, hombre, nos parece un poco optimista, ¿no? Sí. Quererte ir al London Stadium cuando eres el Leyton Orient, pero oye. Sí, pero bueno, al final las autoridades y el West Ham les tendieron un peine al Leyton Orient, que guarda buen recaudo desde entonces. Sí. Hasta aquí esta lista de 6 históricos. Ahora os recuerdo que tenéis abajo el enlace para descargaros un vídeo adicional que va detrás de este, en el cual hablamos de otros 2 clubes que nunca han estado en la Premier League, que son históricos y que posiblemente nunca lo hagan ya. Nosotros volveremos a ver en el próximo vídeo. Os recuerdo que este es un vídeo patrocinado por iDray, servicio de envío de archivos hasta 10 gigas sin necesidad de registro
y bueno, pues de forma rápida, veloz y eficiente. y eficiente.